Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que este día sea de mucha bendición para nuestras vidas y el Señor pueda hablarnos a través de su palabra. Bien decía nuestro pastor Daniel que vamos a iniciar el día de hoy una nueva serie de predicaciones temáticas acerca de la iglesia. El título, hermanos, de esta serie titula Mi compromiso con la iglesia. Es así como he titulado esta serie. No sé cuánto tiempo nos dure, hermanos, pero vamos a estar domingo tras domingo entendiendo, asimilando nuestro compromiso delante de Dios con su pueblo. Quiero orar, hermanos, para poder iniciar esta serie. Necesito que el Señor me ayude en mi debilidad y me pueda dar sabiduría para poder trazar su palabra con verdad. Voy a pedirte, hermano, que puedas inclinar tu rostro y oremos al Señor por este tiempo. Amado Dios, en esta tarde nos hemos reunido en este lugar para poder ser expuestos a tu palabra. Tu palabra enseña que ninguno de aquellos que han sido expuestos por medio de tu palabra van a ser iguales. Tu palabra nunca vuelve vacía, mi Señor. Tu palabra tiene el poder para transformarnos, tiene el poder para renovar nuestra mente, nuestro corazón. Tu palabra es el alimento que nuestra alma necesita, es la sed, es la agua para el sediento. Tu palabra, Señor, es más dulce que la miel que la destila del panal. Pero te ha placido a ti, a través de tus siervos, comunicar tu verdad, hablar a través de hombres comunes y corrientes. Y por eso en esta tarde te pido, Señor, que ayudes en mi debilidad, que me des las palabras que necesito para poder explicar tu palabra a tu pueblo, y tu pueblo pueda entenderla, pueda amarla y pueda practicarla, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice tu palabra en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor y para su gloria. Amén y amén. Imagínense que la iglesia es un gran círculo, hermanos. Y en ese gran círculo, que es la iglesia, existen algunas personas que profesan fe en Jesús, pero que se mantienen fuera de ese círculo. Hay personas que creen en Jesucristo, pero que no tienen la más mínima intención de comprometerse con una iglesia local. Ellas están fuera del círculo. A estas personas yo los llamo creyentes picaflores. ¿Una vez han conocido alguna persona así? Ellos van de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. No pertenecen a ninguna de ellas, pero visitan aquí, allá, como el picaflor. Había un joven, una vez, cuenta la historia, que acostumbraba visitar cada mañana 3 iglesias. Y uno dice, pero ¿y cómo pasaba eso? ¿Cómo es posible? Cierto pastor le preguntó, joven, ¿tú cómo haces? En una mañana 3 iglesias visitas. Y el joven decía, no, es que, ¿sabe, pastor, lo que me pasa a mí? Decía, la primera iglesia a la que voy es una iglesia en donde me encanta la alabanza. Entonces yo me quedo a la hora de la alabanza ahí porque la música es impresionante. Termina la música y me voy a la segunda iglesia, porque en esa iglesia me gusta la prédica. No me gusta su alabanza, pero me gusta la prédica, cómo predica el pastor. Y llego justo para la prédica. Termina la prédica y me voy a la tercera iglesia. Y en la tercera iglesia me encanta la comida. Ni la primera ni la segunda tiene la comida que yo quiero, pero la tercera sí. Y se sirven un platazo, decía el joven. Qué rico, pastor. Es por eso que yo visito esas 3 iglesias en una misma mañana. Hay algunos creyentes, entre comillas, personas que piensan que esa forma de vivir es una forma que agrada al Señor, hermanos. Pero no es así. Esos son los creyentes picaflores. Los que no quieren comprometerse con una iglesia local, nada que ver, están fuera del círculo. Pero hay otros que están dentro, hermanos. Hay otros que están en el mismo centro del círculo.
Estos son aquellos creyentes que sirven a una iglesia local con pasión, hermanos. Estos trabajan arduamente por su iglesia. Pero saben, entre estos dos tipos de personas, los que están fuera del círculo y los que están en el mismo centro, existen una especie de individuos que están ni afuera ni adentro, hermanos. Imagínense, están en el bordecito, están en la periferia del círculo. ¿Y quiénes son estas personas? Yo los llamo a estos creyentes superficiales. Estos son los que tienen escritos sus nombres en la membresía de la iglesia. Ellos asisten regularmente a la iglesia, pero hermanos, la iglesia no es su prioridad. La iglesia no es su prioridad. Ellos vienen aquí como un pasatiempo. Nunca están disponibles para hacer algo por la iglesia. Siempre están ocupados, pero son miembros. Son miembros. Tienen sus nombres escritos en una iglesia local. Estos son creyentes superficiales. Y saben, hermanos, lamentablemente tengo que decir, muchos de estas personas están dentro de nuestra iglesia. Se han infiltrado creyentes superficiales dentro de nosotros y de muchas iglesias. Miran la iglesia como un pasatiempo. Y saben, hermanos, eso no le agrada al Señor. Cuando yo medito en la iglesia y veo a los creyentes, veo a veces una apatía, hermanos. Veo una resistencia. Ya no hay la pasión como había antes con respecto a la iglesia del Señor. Visitando este mes a unos hermanos, uno de ellos me decía: pastor, yo recuerdo aquellos tiempos, esos años cuando yo iba en el campo, me decía, y iba a la iglesia sin cansarme, estaba en el culto atento, no había frío ni calor, pastor. Y yo le preguntaba al hermano: pero ¿qué te ha pasado, hermano? ¿Qué te ha pasado? Porque la iglesia sigue siendo la misma. ¿Dónde está el problema? Y justamente el hermano me decía: pastor, ¿dónde está el problema de mi apatía espiritual? Porque ya no tengo pasión por la iglesia, porque ya no quiero venir a la iglesia, porque ya no quiero trabajar por la iglesia del Señor. ¿Qué me pasa? ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿No te ha sucedido alguna vez algo así? ¿Te has sentido de flojera, de cansancio por la iglesia del Señor? Algo ha ocurrido con la iglesia, y es justamente lo que hoy quiero tratar, hermanos. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Por qué se está apagando el fuego en nuestro corazón por la iglesia del Señor? Creo, hermanos, que en parte esto se debe a que hemos olvidado lo que es para el Señor su iglesia. ¿Qué es la iglesia para Cristo? Y ese es el tema que hoy voy a tratar, hermanos. ¿Qué vamos a aprender hoy? Bueno, vamos a aprender qué es la iglesia para el Señor. ¿Cómo definimos a la iglesia? Y saben, hermanos, hay al menos dos cosas que voy a estar tratando hoy acerca de lo que nos impide poder ver la iglesia como lo que realmente es. Hay dos cosas que nos pasan, hermanos, que no nos permiten apreciar a la iglesia del Señor. Número uno, hay cosas que apagan nuestra pasión por la iglesia, y hay pensamientos que hemos atesorado que van en contra de la palabra del Señor. Repito, hermanos, hay dos cosas que nos ha estado pasando por la cual no podemos definir la iglesia, no podemos mirar la iglesia como Dios ve. Aspectos que han apagado la pasión y pensamientos que hemos atesorado que van en contra de lo que es la iglesia local. Vayamos en primer lugar entonces, hermanos, a considerar lo que ha apagado nuestra pasión por la iglesia. Ese es el primer punto. Si hay algo que la palabra nos deja claro, es que vivimos en un mundo caído. ¿Tú sabías eso? Este mundo, hermanos, es un mundo caído. La humanidad entera en la Biblia está sometida a un estado de putrefacción. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, quiero que me acompañen allá, versículo 13, va a decir a sus discípulos, Mateo capítulo 5, verso 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ustedes son la sal
de la tierra. Para Jesús, hermanos, la tierra es como la carne. ¿Han visto la carne? Cuando la carne lo dejas, hermanos, ahí en la intemperie, ¿qué va a suceder con la carne, hermanos? Automáticamente la carne se va a empezar a podrir, ¿sí o no? ¿Qué hacemos para que la carne no se pudra? ¿Qué haces? Lo llevas al refrigerador. Bueno, en la época de Jesucristo no había refris, hermanos. No había refrigeradores, porque el Señor de lo contrario nos hubiera dicho: vosotros sois el refrigerador del mundo. No había refris. Lo que en la época de Jesús había para preservar el alimento, para que no se pudra un alimento, era la sal. Hoy en día también se utiliza, ¿verdad, hermanos? La sal para preservar alimentos. En la época de Jesús la sal era el refri. Tenían que envolver los alimentos de sal para que no se pudran. Y Jesús, viendo a sus discípulos, le dice: miren, el mundo es como esta carne que se está pudriendo. Si le dejamos así, se va a echar a perder, se va a podrir. ¿Quién va a preservar para que no se pudre el mundo? Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal del mundo. Ustedes van a preservar, van a proteger, van a contrarrestar a este mundo caído. Pero sabes, hermano, lamentablemente las bacterias, los gérmenes infecciosos del mundo han penetrado, hermanos, han penetrado las filas de la iglesia. Algunos están respirando tanta inmundicia de este mundo, hermanos, que han succionado sus microbios, sus microbios pecaminosos. Hermanos, nosotros somos, escuchen esto, hermanos, somos los bomberos que apagan las llamas de este mundo maligno. Satanás está tirando dardos sobre esta tierra, dardos malignos, y somos esos bomberos que vamos con el evangelio yendo a apagar esos incendios. Pero sabes, hermano, muchos de nosotros hemos respirado, hemos inhalado esos gérmenes, esas bacterias infecciosas del mundo, a tal extremo de que nuestro pensamiento ha sido contaminado, hermanos, contaminado con los pensamientos del mundo. Ese germen infeccioso, hermanos, ha entrado en nuestro cerebro. Y eso es lo que no nos permite ver la iglesia como lo que realmente es. Y la pregunta es: pastor, ¿qué germen nos ha entrado? ¿De qué estás hablando? ¿Qué virus nos ha entrado? Hay al menos 2 virus, hermanos. 2 virus que quieren meterse a la cabeza del creyente acerca de la iglesia. El primer virus infeccioso se llama el individualismo. El individualismo. Esta palabra individualismo simplemente da a entender la forma de pensar de una persona de sí misma. Quiero que escuches esto. La Real Academia Española define el individualismo como una tendencia a pensar y obrar con independencia. Una persona individualista es una persona que no le gusta sujetarse, no le gusta depender de alguien. Y hermanos, esa es la moda de hoy en día. Jóvenes de 18 años, ¿qué quieren ser? William Wallace, libertad, ¿no? Independencia. Quiero salirme de la casa, no depender de mis padres, ni cómo sería mi vida sin que mi papá me diera una orden, sin que nadie me diga lo que tengo o no tengo que hacer. Ese es individualismo. Quiero hacer lo que a mí se me venga en gana. Libertad. William Wallace. Muchos William Wallace hay aquí, hermanos. Este es el pensamiento de nuestros días. Y es por eso que, como decía el pastor Sugel Michelin, muchos han llegado a tener una alergia crónica contra todo tipo de compromiso. Es interesante. A la gente hoy en día le gusta gozar de privilegios sin responsabilidades. En esta semana
Antes era amigos con derecho. ¿Ustedes sabían, jóvenes? Antes era amigos con derecho. ¿Qué es un amigo con derecho? Alguien que puede abrazarte, besarte, tener relaciones sexuales contigo, hacer todas esas cosas, pero sin ningún compromiso. Tú no eres nada de él. Eres su amigo con derecho nomás. No es tu novio, no es tu esposo. Pero ¿saben lo que, hermanos? Escuchen esto. ¿Saben lo que está pasando hoy en día con los jóvenes? ¿Han visto los TikToks? Esos youtubers y ¿cómo se llaman estos influencers de hoy en día que nuestros hijos ven? En esta semana, escuchando a uno de ellos, decía estas palabras, escuchen bien. Decía él: el 21 de septiembre, gran oferta. Me alquilo como pretendiente de alguien. Y yo, ¿cómo así? 100 bolivianos, agarrada de mano. 200 bolivianos, caminar con él por algún parque para que la gente vea. 300 bolivianos, un beso. Y 500 bolivianos, decía él, fingir que somos novios. Me alquilo. Ah, interesante, ¿verdad, hermano? Había habido alquiler de novios hoy en día, hermanos. Alquiler de novios, imagínense eso. ¿Por qué estamos viviendo eso, hermanos? Por el individualismo. A la gente le gusta disfrutar de cosas sin responsabilidades. Le gusta gozar de privilegios sin ninguna responsabilidad. Y lamentablemente eso ha entrado a nuestra iglesia. Ese virus del individualismo se ha introducido, hermanos, a la iglesia local. Y hoy en día muchas personas, entre comillas, creyentes, pretenden profesar fe en Jesucristo, pero sin tener ningún compromiso y responsabilidad con su iglesia. ¿Han visto eso? Individualismo. Hermano, ven al culto de oración. El hermano dice, pero ¿por qué? Si yo puedo orar en mi casa. Individualismo. ¿Qué está diciendo ese hermano? Está diciendo, decíamos hermanos, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre orar a Dios yo solo y con la gente? Yo quiero orar solo, mejor me quedo en mi casa. Ese es individualismo. No quiero depender de alguien, no quiero sujetarme a alguien. Es yo y Dios nomás. Individualismo, hermanos. En el pensamiento de Dios nunca ha estado formar un grupo de personas individualistas. No, mi hermano. En la mente de Dios ha estado siempre formar un pueblo. Tito capítulo 2 verso 14. Acompáñeme ya con tu Biblia. Tito dice, apóstol Pablo a Tito, le dice, sabes, Tito, tienes que entender esto. Nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Tito 2:14. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Notan? El comentarista Singer Ferguson, este comentarista decía con respecto a este pasaje, Pablo enfatiza aquí y en muchos otros lugares que Cristo quiere crear un pueblo. Quiere crear un pueblo y no meramente salvar a individuos aislados que crean en Él. ¿Notas, hermano? El Señor ha diseñado un plan, ha orquestado algo. ¿Qué quiere el Señor? Dice Ferguson, Él no quiere individuos solo que crean en Él. No te equivoques, hermano. Dios quiere un pueblo. Dios quiere que vivamos en un pueblo, que nos inmiscuyamos en una comunidad. Él está forjando, Él está formando un pueblo celoso de buenas obras. Ese es el deseo más grande de Dios, hermanos. Ser un pueblo, ser una familia. Con razón Jesucristo en Juan capítulo 17, vayamos allá, verso 20 al 23, el Señor oraría de esta manera por su pueblo, por la iglesia. El Señor diría esto, escuchen estas palabras. Padre, te oro para que todos sean, ¿qué cosa, hermanos? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, escuchen esto, hermanos. Miren el deseo más profundo de Jesús,
Padre, yo te estoy orando para que ellos, mi pueblo, sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oh Padre, digo Jesús, Señor, te pido que este pueblo sea uno, que caminen unánimemente. Oh Señor, yo te ruego para que ellos muestren lo que tú y yo somos uno. Nunca caminamos separados, siempre estamos el uno al otro dependiendo. Bueno, yo quiero eso también para este pueblo, que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Notan, hermanos? El Señor nunca estuvo de acuerdo con el individualismo. Él siempre quiso formar una comunidad, y que esa comunidad sea una comunidad unida, una comunidad amante de la unidad. Pero el problema es que el individualismo permea nuestros días. Ahora, no solo eso, hay otro germen, hermanos. Hay otro germen que no te has dado cuenta, pero que entra en tu cabeza, un virus. Y este segundo virus es aún más letal. Este virus se llama consumismo. ¿Cuál es el primer virus? Individualismo. Ahora este segundo virus es aún, hermanos, más letal. Se llama consumismo. Ahora, pregunta, ¿qué es una persona consumista? Hermanos, vivimos en una sociedad completamente consumista. ¿A qué me refiero con eso? A que toda la gente quiere recibir algo, quiere consumir algo. Si no hay para consumir, huelga, paro, bloqueo. ¿No han notado ustedes en las calles, en la Roma, por esos lados donde hay feria? Por ahí dicen las vendedoras, ¿no? Están todos vendiendo y de repente alguien se para con su puesto y bota ropa y dice 2 por 1, oferta, ¿verdad? ¿Y qué hacen los consumistas, hermanos? ¿Qué hacen? Guaycas el puesto, hermanos. 5 por 1, llévese la ropa, 5 por 1, y los consumistas ahí dentro, hermanos. ¿Se dan cuenta? Eso no es así, hermanos. Así eso no es así en nuestro mundo. A la gente le gustan las ofertas, les gusta dónde van a consumir. Si hay rebajas, ahí están, ¿no? Si hay descuentos, no, ahí está. Esa es la forma de vivir de la gente. Y eso automáticamente, hermanos, ha hecho que las personas quieran recibir más que dar. ¿Han notado eso? La pregunta de hoy en día es eso: ¿qué me puede dar esto? La pregunta no es ahora ¿qué puedo dar yo a esto? ¿Qué me puede dar esto a mí? Y las iglesias también se han convertido, hermanos, en iglesias consumistas, ¿no? A ver, el pastor y los líderes de hoy en día de las iglesias dicen: a ver, ¿cómo puedo vender mi charque a estos creyentes? ¿Qué podemos hacer para que sigan consumiéndonos? Entonces, a ver, 15 minutitos de predicacioncita, y luego, ¿qué cosita más además podemos añadir? A ver, ¿no? Unos regalitos, una comidita y un montón de cosas. Yo recuerdo en una iglesia, hermanos, hacían filar a los niños pequeños en sus cumpleañitos. Yo también participaba, hermano, me gustaba. Hacían filar adelante. ¿Y para qué hacían filar en el cumpleaños, hermanos? Para regalarles plata. Cada hermano que venía a felicitar, de su bolsillo platita les daba. Yo decía: Señor, quisiera que sea mi cumpleaños, plata me van a dar. Hermanos, cuando era el cumpleaños de alguien tenía que estar parado ahí. De eso se hacían problema. ¿Cómo? A veces nos olvidábamos de los cumpleañeros. Pastor, ¿cómo te vas a olvidar de los cumpleañeros? ¡Qué malo eres! ¿Por qué hacían eso, hermanos? Porque quieren atraer a los consumistas, ¿se entiende? Quieren atrapar a los clientes de la iglesia. ¿Tú sabías, hermano? Hoy en día ya no hay creyentes, hermano. Hoy hay clientes. ¿Sabes qué es un cliente, verdad? A ver, ¿qué cosa ahora voy a recibir? Si esto no hay, me voy. ¿Es un cliente o no, hermanos? Clientes en la iglesia del Señor. Estos clientes no dicen: a ver, hermano, ¿qué hace falta a la iglesia? Yo voy a dar. No, este cliente dice: a ver, ¿qué me hace falta a mí? ¿Por qué no me dan?
El cliente dice, a ver, ¿por qué no me visitan? Nunca de su labio va a salir, a ver, yo visitaré. Es un consumidor. ¿Y por qué está así la alabanza? Tan feo. Nah, debería ser diferente. Consumista. Quiere que todo se amolde de acuerdo a su producto, a lo que él piensa que está bien. En ese sentido, hermano, la iglesia se ha convertido en un centro comercial donde vienen los clientes, hermanos, ¿no?, a ser alimentados. Les digo, hermanos, si tú no me crees que la iglesia está siendo consumista, ponte a pensar en esto. Mira, hermano, mira esto. Si piensas que tú no tienes un corazón consumista, piensa en esto. Hoy en la tarde va a haber un culto de oración. Vamos a orar. Y uno dice, orar. Todos los domingos oramos. Me voy. Te vas. ¿Qué pasaría, hermano, si este domingo decimos, hermanos, han llegado unos canadienses con unos regalos así para nuestros hijos? Hay que venir, hermanos, a la iglesia. Todos los juguetes están ahí. Te pregunto, hermano, ¿acaso tú no harías todo lo posible para enviar a tu hijo a ese lugar? ¿Acaso, hermano, no harías todo lo posible para tú mismo estar ahí y virar? Un pastor decía, ¿quieres ver que una iglesia no es consumista? Mira su culto de oración, decía cierto pastor. Mira su culto de oración. 5-4 cristianos que no son consumistas, con un montón de gente que lo único que quiere es algo que a él le pueda beneficiar. Eso es lo que busca un consumista. ¿Y acaso, hermanos, eso no nos pasa? Siempre estamos donde nos van a dar. Pero a ver, hermano, estate donde no te van a dar nada. Donde tú tienes que dar, ¿vas a estar? No vas a estar. Tienes el virus del consumismo. Eso ha entrado a la iglesia. Por eso, cuando hay aniversario, ¿cuántos están, hermanos, en las iglesias? Todos, hermanos, hasta los que nunca venían. En el aniversario, grupos aquí, grupos allá. Tenía razón este pastor cuando decía, ¿quieres mirar a una iglesia que no es consumista? Mira su culto de oración. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿de cuántas de esas iglesias, y aún de la nuestra, no critiquen otras iglesias, hermanos, aún la nuestra, cómo está nuestro culto de oración? ¿Cómo está, hermanos? ¿Cómo está nuestra vida de piedad, nuestra unidad como iglesia delante de Dios? ¿No crees que también hemos atesorado ese virus maligno del consumismo? No tenemos que mentir al Señor, hermanos. Nosotros también estamos impregnados con todas esas cosas. Individualismo y consumismo. Esto, hermanos, ha hecho que miremos a la iglesia de una forma torcida. ¿Sabes, hermanos? Piensa en esto. Esto ha hecho que tú no ames la iglesia. Porque hay cosas que no hacen como tú quieres. Porque no te hacen divertir. Tal vez porque no te hacen emocionar. Entonces miras a la iglesia porque no aprovechas nada, no te beneficia nada. Tú quieres algo que se haga siempre para ti. Eso es consumismo. Eso es individualismo. Tú no quieres dar nada, solo quieres recibir. El Señor Jesucristo, como bien señala el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20-35, acompáñenme allá. El apóstol Pablo recordaba a las iglesias del primer siglo lo que el Señor Jesucristo había enseñado. Miren lo que Pablo dice, Hechos 20-35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Están leyendo sus Biblias, hermanos? Hechos 20-25. Más bienaventurado es recibir que dar. ¿Así dice el texto, hermanos? ¿Así dice la palabra del Señor? No. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesucristo nunca fue consumista. Aprendan a dar. Es mejor dar, es mejor despojarse. Es bienaventurado el que da antes que recibir. En la mente de Cristo no había individualismo y no había consumismo. Estos dos gérmenes en la cabeza nuestra, individualismo, consumismo,
han creado en nosotros metástasis, hermano, metástasis. Se han reventado esos dos virus y eso ha ocasionado que nuestros pensamientos con respecto a la iglesia sean torcidos. Y eso me lleva a mi segundo encabezado. ¿Qué pensamientos torcidos tenemos con respecto a la iglesia? El primer pensamiento: la iglesia para algunos es el edificio. Es el edificio. Yo te pregunto, joven, adolescente que estás aquí, cuando tu mamá o tu papá te dice, vamos a la iglesia, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas? Muchos de los que estamos aquí pensamos en este lugar. Nos imaginamos todo esto en nuestra cabeza. ¿Sí o no? La puerta, ploma, el ingreso. Nos imaginamos todo esto. ¿Por qué? Porque así es como tú miras la iglesia. Para ti la iglesia es un conjunto de ¿qué? De drywall, ¿no? De drywall con piedritas que están aquí. Esto es para ti la iglesia. Y sabes, estás completamente equivocado. Esto no es la iglesia. Hermanos, escucha bien. Esto ni siquiera es el templo de Dios. Pastor, ¿cómo vas a decir eso? Sí, mi hermano. Esto no es el templo de Dios ni la casa de Dios. Y hay de que hable así, hermanos. No es así. Esto no es un templo. Entonces, ¿qué es, pastor? Es lo que tú ves, hermano. Es un conjunto de drywall y piedra, calamina que tú ves aquí, donde se reúne la iglesia. Esto no es casa de Dios. Esto no es un templo. Saca eso de tu cabeza. Entonces, ¿dónde está el templo? ¿Dónde está el templo? 1 Corintios capítulo 3, verso 16 al 17. Leamos la escritura. 1 Corintios 3, 16 al 17. Pablo diría: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién es el templo? ¿Dónde está el templo de Dios? Hermano, el templo de Dios no es ladrillo, no es piedra. El templo de Dios son ustedes, dice Pablo. Sois vosotros. Ahí mora el Espíritu de Dios y ese templo es santo. Santo. Tanto fanatismo, hermanos, hoy en día y por las cosas materiales. De verdad, hermanos. Hay creyentes que, porque han entendido que esto es templo, colocan aquí su gozo. Cuando hay una construcción grande, uy, somos poderosos cristianos. Pero cuando hay una michicita en alquiler, si se están reuniendo, ¿qué decimos? Ay, mira, ¿cómo a ver así nomás va a ser ese? Seguramente ha pecado. ¿Por qué, hermano? Yo pregunto, ¿cuántos creyentes de nuestra iglesia, hermano, de nosotros, cuántos de nosotros hubiéramos resistido en el primer siglo, cuando no había templo, esto que nosotros consideramos como templo? Cuando no había esta especie de edificio, los cristianos se reunían en las catacumbas, debajo de la tierra, donde en ocasiones enterraban a los muertos, donde se drenaban las heces fecales. Ahí se reunían los cristianos y ahí alababan a Dios. ¿Cuántos hubiéramos asistido ahí, hermanos? No, pastor, ¿cómo? Con la caca. ¿Cómo con la que yo, con el muerto? No. Yo tengo que estar sentadito en una silla Pullman con aire acondicionado, ¿no? Como decía el pastor Chuy Olivares, cristianos light, ¿no? Si no hay aquel ambiente correcto, me voy. Y es verdad, hermanos, ¿cuánto nos hacemos problema? Porque mucha calor, porque esto, porque el otro, porque uno. Hermanos, la iglesia son personas, hermano. El templo es una persona, es un creyente que ha sido rescatado por la sangre de Cristo. Saca de tu cabeza que este lugar es un templo. Eres tú el templo. Para otros, la iglesia es un culto dominical, una liturgia. Para estas personas, la iglesia viene a su existencia el domingo a las 10 de la mañana, para dejar de existir a la 1:20 de la tarde.
¿Ah? Algunos piensan que venir a la iglesia es venir a un culto. ¿No pasa eso? Domingo he venido, ya he ido a la iglesia, ya estoy bien. Piensan que esto es la iglesia, este culto que hemos hecho aquí. No, se colocan a las 10 de la mañana, modo cristiano. 1:20 ya se han desconectado, ya modo mundano ya es. Yo creo que ese es el gran problema, hermanos, de muchas iglesias, donde hay cristianos camaleones. Creo que este pensamiento es la causa de por qué los cristianos son así. ¿Tú sabes qué es un camaleón? Un camaleón es un animal que se disfraza de acuerdo a sus circunstancias, ¿sí o no, hermanos? El camaleón se sube en el árbol y ¿qué color se va a volver? Café. Luego se va a subir a la plantita y ¿qué color se va a volver el camaleón? Verde. Ahora, así hay hermanos en la iglesia. El domingo, en el culto, bien leen su Biblia, abren como así, abren, termina 1:30 y la Biblia está aquí, hermanos, aquí está en el asiento la Biblia. ¿De cuánto no encontraba así? Leen la Biblia el domingo, bien listan leyendo, llega el lunes, hermano, la Biblia está allá, ¿dónde estará? Botada, hermanos, por ahí. Llega el domingo, otra vez abren, el domingo lindo, oran, Señor, todo oran, hermanos, pero durante la semana no tiene absolutamente nada de eso. El domingo, oh Señor, ¿no? Como hoy cantábamos, son camaleones. Señor, santo, santo, santo eres. Y en la semana, Maluma, no sé qué cosa, hermano, ¿no? Tú, cumbias villeras, marrollos, no sé qué cosa. Claro, pensamos que la iglesia es simplemente el domingo en la mañana un culto. Termine eso, yo he cumplido. Camaleón, camaleón. Un niño decía una vez, pastor, yo quisiera que todos los días sea domingo. ¿Por qué? Preguntaba el pastor. Es que, pastor, tú no sabes todos los domingos cómo es mi mamá, mi papá, decía el niño. Nunca quisiera que se termine el domingo, porque cuando se termina, mi papá y mi mamá se convierten en ogros, pastor. Tú no sabes. Ahora, hermanos, sí, es cierto. El domingo estamos de una forma y el lunes de otra forma. Hermanos, la iglesia somos nosotros, y la iglesia está los 7 días de la semana, las 24 horas. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Ahorita estamos la iglesia congregada. Vamos a salir de este lugar, vamos a hacer la iglesia dispersada, pero siempre somos la iglesia. En 1 Corintios capítulo 15, verso 9, Pablo decía, 1 Corintios 15, 9, vea con tu Biblia, utiliza la palabra de Dios. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pablo dice, yo perseguía a la iglesia. Ahora, pregunta, ¿Pablo perseguía los cultos dominicales, hermanos? No, Pablo no está hablando de eso, está hablando de personas. ¿Se das cuenta? Pablo no entraba los domingos en la mañana a rezar con el culto. No, hermanos, él perseguía personas, porque las personas son la iglesia. Hermano, nunca te sientas satisfecho simplemente por haber venido un domingo a un culto, porque eso no es venir a la iglesia, hermano. Te estás equivocando. Como un católico romano te estás acostumbrando a venir a tu santa misa. Termina esto y te vas a tu casa a hacer tus cosas. ¿Me entiendes, hermano? Que la iglesia no es un culto, son personas. Por último, hermanos, el tercer mal pensamiento tiene que ver con los pastores. Para algunos, la iglesia son los pastores. Ahora, déjame preguntarte esto. Hermano, ¿tú crees que la iglesia son los pastores? ¿Qué piensas? Uy, va a decir, pastor, no, obvio que no. ¿Cómo vas a decir semejante herejía? La iglesia somos todos nosotros. Claro, fácil es decirlo, pero a ver, vivirlo, a ver en la práctica cómo es esto. Cuando un miembro de la iglesia, hermano, hace algo malo o no está andando bien, ¿qué es lo que tú presupones que se debe de hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer, hermano, cuando un miembro anda en malos caminos, en malos pasos? ¿Acaso no presupones que son los pastores los que tienen que ir a hablar con ese miembro?
¿Acaso tú no te imaginas al pastor Daniel, al pastor Jeremías, al pastor Alfredo, ya tu mente está, este creyente está mal, ya a él hay que decir que vaya a hablar? ¿Acaso tu mente no gira en torno a los pastores? ¿Por qué haces eso? Porque a pesar de que tú en tu cabeza dices, bueno, la iglesia son todo, lo que en realidad estás creyendo es que la iglesia son tus pastores. ¿Quién debe animar a un creyente? ¿Quién debe exhortar? ¿Quién debe corregir a un creyente? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? ¿Quién? Los pastores, ¿verdad? Los pastores. Pero hermanos, nada de eso Dios ha dicho. Nunca ha dicho que solo los pastores debían hacer eso. En Romanos capítulo 15, verso 14, vaya ya con su Biblia, por favor, mi hermano. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia de los romanos. Romanos 15, 14. Pero yo estoy seguro de vosotros, pastores míos. ¿Eso dice, hermanos? Romanos 15, 14. ¿Están con sus Biblias, mis amados? Estoy seguro de vosotros, pastores míos. ¿Así dice el texto? No. El texto dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos. Está hablando a los hermanos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. La palabra amonestar ahí que ustedes leen en su Biblia no significa reñir, hermano, no significa regañar. Esa palabra significa dar un pensamiento correcto de un pensamiento malo. Colocar un pensamiento correcto en la mente de una persona que tiene un pensamiento malo. Hermano, si alguno en la iglesia tiene un pensamiento malo, equivocado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Llamar al pastor para que lo corrija, hermanos? No, dice Pablo, hermanos míos, ustedes deben amonestarse los unos a los otros. Es responsabilidad de ustedes. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 13, acompáñenme allá, hermanos. Ahora voy a leer este pasaje, es un poco extenso, pero lo voy a leer porque es necesario. Ahora abra su Biblia ahí, por favor, mi hermano. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, pastores. ¿Así dice, hermanos, el texto? No, lea bien. Dice, también os rogamos, hermanos. ¿Qué tienen que hacer? Dice Pablo, que amonestéis a los ociosos. Tienen que amonestar a los flojos. Tienen que alentar a los de poco ánimo. Tienen que sostener, ayudar a los débiles. Tienen que ser pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Quién debe animar, hermano? Hermana, ¿quién debe sostener al débil? ¿Quién tiene que estar preocupado por las viudas? ¿Quién tiene que estar preocupado por los más necesitados? ¿Quién tiene que alentar a los ociosos? ¿Quién? ¿El diácono? ¿El pastor solamente? No, hermano, no. Eres tú eres responsable de eso. Dice el Señor, hermanos, ustedes tienen que preocuparse por todas esas cosas. No es un sindicato la iglesia, hermano, no es un sindicato donde tú ves al dirigente y tienes que mirar a ese dirigente qué hace, qué no hace y evaluarlo. Y si no te conviene, votarlo. No es así la iglesia, no es un sindicato. Saca de tu cabeza eso, hermano. Algunos vienen aquí para criticar y criticar. Ay, ¿por qué no han hecho esto? ¿Por qué no hacen esto? Deberían hacer esto. Y yo pregunto, ¿y tú por qué no lo haces? Hermano, ¿por qué yo tengo que estar en el culto de oración en la tarde y tú no? Dime por qué. ¿Qué permiso tú tienes que yo no tengo de parte de Dios? ¿Qué privilegio tú tienes que no tengo, mi hermano, mi hermana? ¿Qué? No hay nada, eres lo mismo. ¿Por qué yo tengo que venir temprano a la iglesia, hermano? ¿Por qué? ¿Y por qué tú no vienes? ¿Qué diferencia entre tú y yo? No hay ninguna diferencia, eres lo mismo. ¿Por qué cuando un hermano está abatido, está desanimado, tú no le puedes dar palabras? ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué cuando un hermano está chismeando, murmurando, por qué no lo amonestas?
¿Quién es la iglesia, hermano, para ti? ¿Son tus pastores o tú? Imagínese a una persona. Entonces, esta es una ilustración bien bonita. Cuenta la historia de una persona que hablaba con otra persona. Entonces esta persona le dice: oye, mira aquella mujer. Mira esa mujer. Su matrimonio, trizas. Tú no sabes cómo esa mujer sufre, le dice. Terrible está sufriendo en su matrimonio. Y entonces le pregunta a la otra persona: oye, ¿y tú cómo sabes eso? Y le dice: no, es que yo soy su esposo. ¿Tú cómo ves eso, hermano? A este le falta un tornillo. Le falta un tornillo. Así debía ser, así debía. Hermanos, somos muy buenos para criticar, pero tan malos para hacer. Somos como aquellos jugadores, 11 jugadores que están en la cancha necesitados de descanso, y 11,000 espectadores que hacen, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué hacen los espectadores de la cancha? Pero así debías patear, pero así debías. Ahora tú patea, a ver, hermano, a ver, tú entra a la cancha así, jugar como tú dices. En la iglesia hace lo mismo. 11,000 jugadores ahí, 11,000 hermanitos, no sé, 11 hermanitos por ahí, hermanitas, trabajando solitas. Y el otro vago en la casa, echado en la cama, feliz. Otros orando, ayunando, tratando de hacer avanzar el ser. Y el otro panchando en su trabajo, yendo en sus asuntos. Claro, es fácil decir, hagan, pero a ver, tú haz. Claro, al hijo le impulsas: hijo, lee tu Biblia, y tú lees. Ora, hijo, ora, y tú oras. Atiende a la predicación, tío. Tú atiendes, hermano. Hijo, atiende a la predicación. Tú atiendes. Claro, es fácil decir, pero no puedes hacer. Hermano, la iglesia es un cuerpo. Somos uno. Tu problema es mi problema, hermano. Y mi problema es tu problema. Tus logros son mis logros y mis logros son tus logros. ¿Entiendes eso? 1 Corintios capítulo 12 al 14, Pablo, hablando de la iglesia como un cuerpo, dice esto. Escucha las palabras del apóstol Pablo. Además, el cuerpo no es uno solo, sino muchos, los miembros del cuerpo. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja: ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, imagínense todos ojos, hermanos, sería un monstruo. No todos son ojos, no todos son bocas. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la mano a la cabeza o a los pies: no tengo necesidad de ti. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos. Este hermanito, mira, aquí no mata ni una pulga. Ese hermanito, dice, es necesario, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿qué dice, hermanos? Los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Los miembros, no los pastores solamente. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Palabra del Señor. Si me duele esta mano, hermanos, me va a doler todo mi cuerpo. ¿Así o no es así, hermanos? Yo me caí en este mes de la moto, el codo me di duro, este codo. Pero ¿sabes, hermano? Aquí me di, pero todo esto me duele, todo esto hasta aquí. Estito no es todo. Dice el Señor: así son ustedes. Así son ustedes.
El problema de uno es problema de todos. Tu problema es el problema de tu hermano, y de tu hermano es de tu hermano. Hermano, no salgas de tu responsabilidad, preocúpate. Pero también, hermano, el logro de tu hermano es tu logro. Somos miembros los unos de los otros. En conclusión, hemos aprendido hoy que hay dos virus en este mundo caído. ¿Cuáles son? El individualismo y el consumismo. Estos virus han hecho metástasis en muchos de nosotros, en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, dándonos malos pensamientos contra la iglesia. ¿Y cuáles son esos malos pensamientos? Algunos ven la iglesia como un edificio nada más, otros la ven simplemente como un culto, y otros la ven simplemente como sus pastores y nada más, que ellos tienen que hacer y yo nada que ver. Y hemos dicho, hermanos, que ninguna de estas cosas es la iglesia. Pregunto entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué quiere el Señor que hagamos, hermanos? El Señor quiere que nos cuidemos de este mundo, que nos cuidemos del individualismo y el consumismo. ¿Y cómo nos vamos a cuidar de eso, hermanos? ¿Cómo? Tenemos que mirar a nuestro Señor, nuestro bendito Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía en Filipenses 2:5-8, hermanos, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Oh, hermanos, si tan solo sintieran como Cristo siente por la iglesia. Sientan, hermanos, dice Pablo, hay en ustedes ese sentir que hubo en su Señor, el cual, siendo en forma de Dios, imagínense eso, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no fue individualista, sino que se despojó de sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Siente como tu Señor siente. Deja tu trono, dice Pablo, así como su Señor dejó su trono de gloria. Despójate de tu ego y ponte como un remero, ponte como un esclavo a trabajar por el Señor. Remanga tus mangas, dice, y trabaja y obedece al Señor hasta la muerte, como lo hizo tu Señor. Hazlo. Tú no has venido, hermano, a este mundo para ser servido. Tú has venido para servir. Tú no has venido para que te den. Tú has venido para dar, hermano. Tú no eres independiente, nunca lo serás. Tu vida está en las manos de Dios. Recuerda eso. Tú dependes de Dios. Despójate y sirve. Arrepiéntete, hermano, de la forma como has estado pensando de la iglesia. La iglesia para ti es esto. La iglesia para ti es un culto. La iglesia para ti solo han sido tus pastores, y tú no has hecho nada, hermano. ¿Qué estás haciendo por la base del reino? ¿Cuántas almas has ganado para Cristo y has traído a sus pies? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás preocupando por el hermano que hay al lado? Realmente, hermano, estás con un corazón entregado por esta iglesia. Tú eres como Pablo. Eres un perseguidor de la iglesia. Tú hablas en contra de esta comunidad. No hay amor, dices, no hay comunión, dices. Pero tú eres parte también del problema y también parte de la solución. Arrepiéntete de la forma como has estado mirando la iglesia de Cristo. Y amigo que estás aquí, que no conoces al Señor, tú tampoco te escapas de todo esto, porque tú eres individualista y muy consumista. Y sabes, el problema más grande es que esa vida individualista, ese corazón centrado en ti y solamente en ti, es lo que te va a llevar al infierno de fuego, amigo. Mira al cielo, mira a Dios, no vivas para ti. Cualquiera que haya su vida en esta tierra la perderá, dice el Señor, pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pierde tu vida, amigo, muere a tu yo.
Deja de vivir bajo tu criterio, bajo tus pensamientos. Ven a Cristo. Ven al pan de vida. Ven a la luz del mundo. Encuentra la vida eterna. Ya no seas una persona consumista, de iglesia en iglesia, visitando aquí, allá, sin saber qué hacer, dónde ir, como un huérfano. Ven a Cristo. En Él vas a encontrar alimento, pasto, consuelo, dirección, guía. Él perdonará tus pecados y te dará el don de la vida eterna. No lo dudes. Él prometió eso. Y entonces podrás amar a la iglesia que Él ama como debes amarla, y la servirás hasta la muerte. Eso dice la palabra del Señor.